Hoy voy a explicar el concepto de transformadores lineales y voy a resolver un ejercicio sobre este tipo de circuitos. Primero voy a empezar explicando qué es un transformador. Un transformador básicamente es un circuito que mantiene la potencia constante, pero transforma la tensión que entra. Porque pues digamos muchas veces no necesitamos la tensión que entra de la toma, sino otra, la que necesita el elemento, la que necesita cualquier dispositivo electrodoméstico que tengamos en nuestra casa. Y esta M es la inductancia mutua. Este es el valor de pues como vimos ahorita, el valor de la inductancia que genera L1 sobre L2, o al contrario, que hay diferentes tipos de circuitos pues que van en diferente flujo. Muchas veces ahora vamos a entrar al concepto de transformador lineal. ¿Qué se diferencia el transformador lineal con el otro tipo de transformadores? Pues los transformadores lineales tienen el devanado primario es esta bobina que vemos acá, que está conectada a la fuente de voltaje, y el devanado secundario es esta bobina que está conectada a la impedancia. Entonces, en los transformadores lineales, estas bobinas están hechas de materiales linealmente electromagnéticos. ¿Qué significa esto? Que están hechos con una constante electromagnética, pues con un material electromagnético de permeabilidad constante. Estas resistencias no simulan las pérdidas en el transformador. Porque muchas veces, hay transformadores ideales, un tipo de transformadores pues que no existen, por eso están idealizados, y en los cuales no se pierde potencia, pero en los que vemos diariamente siempre se pierde potencia. Entonces pues eso se simula mediante estas resistencias. Voy a resolver un ejercicio de este tipo de transformadores en el que hay que hallar la impedancia de entrada e I1. Entonces aquí tenemos el I1, que es la corriente por esta malla, y la impedancia de entrada. A esta ecuación nos asocia que es la impedancia reflejada. Esta es la ecuación para la impedancia reflejada, que es la impedancia que ejerce este circuito sobre el otro. Entonces vamos a empezar por hallar la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es igual a la impedancia de este circuito, que es Z1 más J20, que en este caso es 60 menos J100, más J20, más la impedancia reflejada. Entonces reemplazamos valores en la ecuación y esto nos da la inductancia mutua, el valor al cuadrado, sobre la resistencia 2, que es la que tenemos acá, nuestra impedancia 2, que es 30 más J 40 ohmios. Entonces 30 más J 40 ohmios, más JWL2, que es este valor que tenemos de la inductancia del devanado secundario, que es J 40 ohmios. Más el ZL, que vale 80 más J 60 ohmios. Listo. Ahora, al tener todos nuestros términos, procedemos a operar los imaginarios con imaginarios y las partes reales con las partes reales. Entonces aquí tenemos 60, queda solo, porque no tenemos otra parte real aquí. Menos J100 más J20, entonces esto queda menos J80. Más, tenemos 5 al cuadrado, 25. 30 más 80, que son las partes reales de aquí, queda 110. Más J40, J80, más J60 da J140. Listo. Ahora procedemos a expresar esto en ángulo. Entonces esto queda Z de entrada es igual a 60 menos J J80 más esto en ángulo, sería operándolo aquí, quedaría 110 más
J 140, en ángulo sería más 0.14 con un ángulo de menos 53 53.1 grados. Ahora esta impedancia de entrada sería igual a esto sería 100.14 por un ángulo de menos, está tapando con el dedo arriba, por un ángulo de menos 53.1 grados. Esto daría la impedancia de entrada. Ahora, para hallar el I1, que es el otro que nos piden, este I1 sería igual a el voltaje de entrada, o sea, pues el voltaje de entrada sobre la impedancia de entrada que acabamos de hallar. Entonces el voltaje sobre la impedancia de entrada, esto es igual a 5 con ángulo de 60 grados, 5 con ángulo de 60 grados sobre 100.14 con ángulo de menos 53.1 grados. Listo, entonces este I1, que hay más espacio, este I1 sería igual a 5 con ángulo de 60 sobre 100.14 con ángulo de menos 53.1. Eso sería igual a 0.049 con un ángulo de 113.1 grados. Entonces aquí tenemos nuestras dos respuestas. Y vemos que pues es un análisis muy básico de circuitos. Pues aquí usamos mallas y usamos impedancias equivalentes, y pues solo fue aplicar las ecuaciones que teníamos. Convertir este tipo de circuitos en la forma T para analizar de una forma más fácil dicho circuito, valga la redundancia. Entonces, como ya vimos, las ecuaciones para LA, LB y LC son L1 menos LM, L2 menos M y LC es igual a M. Entonces vamos a hallar LA sería igual a L1, o sea, M en este caso sería igual a 2, ¿cierto? Porque M es esto, M es lo que tenemos aquí arriba, la inductancia mutua. Entonces, L1 vendría siendo 10 henrios. Entonces LA es igual a L1, que son nuestros 10 henrios, menos 8 henrios. Esto es igual a 2 henrios. Entonces aquí vendría nuestro LA 2 henrios. LB es igual a L2, en este caso son nuestros 4 henrios, o sea 4 menos los 2 henrios del M, que sería igual a otros 2 henrios. Y aquí tenemos
ah, qué pena, esto está mal. Esto es 10 menos 2, que son los dos de aquí. Esto da igual a 8, estaba al revés. Y ahora tenemos que LC es el mismo valor de M, que son los 2 henrios. Entonces nuestro circuito equivalente, reemplazando estos datos, nos quedaría una inductancia LA de 8 henrios, una inductancia LC de 2 henrios y una inductancia LB de 2 henrios también, conectados a B, una conexión D, una A y una C. Así convertimos los valores, nos convertimos a la forma T para el análisis de circuitos.